Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Aldana, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán. En el día de hoy les voy a hablar de COCOMO 2 como modelo para la estimación de costos de software. Quiero empezar con esta reflexión sobre el tiempo. Lo único que realmente nos pertenece es el tiempo. Incluso aquel que no tiene otra cosa cuenta con eso. Baltasar Gracián. El tiempo en el desarrollo de software es fundamental y básicamente está relacionado con los costos o es uno de los elementos que nos permite estimar esos costos. Una estimación es una proyección que nos va a servir de base para calcular o predecir con anticipación los costos en que se va a incurrir en un desarrollo de software. Los costos del software están dados por dos elementos de forma resumida: el esfuerzo y el tiempo. El esfuerzo, pues, viene en lo que otros proyectos se denominan como el capital, tanto, o los recursos, mejor digámoslo así, recursos humanos, técnicos y financieros. Entonces, en esos dos niveles podemos estimar los costos de un proyecto de software. Pero hay unas metodologías que nos permiten hacer las estimaciones. En este caso, COCOMO es una metodología indirecta. ¿Por qué indirecta y por qué es tan importante el hecho de que sea indirecta? Bueno, cuando vamos a hacer una estimación de costos, buscamos medir esos costos. ¿Y por qué queremos medir esos costos? Porque queremos iniciar un proyecto o porque nos están cotizando sobre cuánto podría costar un desarrollo. Normalmente los costos se pueden ir acumulando y se pueden medir en un proyecto cuando está en desarrollo. Y eso, si yo voy incluso si yo quisiera hacer un desarrollo genérico, podría pues calcular los costos en que incurrí y finalmente ponerle un precio y venderlo, ¿sí? Sin embargo, cuando se buscan desarrollos a la medida, no contamos de pronto con los elementos que nos permitan eh, hacer estos cálculos de manera directa. Entonces acá se puede recurrir a unas metodologías que son indirectas, como en este caso de COCOMO, que basado en los, digamos, en los elementos que conforman los pilares del software y con unos cálculos matemáticos y unas proyecciones nos puede estimar el valor de un proyecto tanto en esfuerzo como en tiempo. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, COCOMO tiene en cuenta o en sí los modelos de proyección o estimación de costos de proyectos de software tienen en cuenta el entorno de medición del software, o sea, qué es lo que interviene en esa formación del costo en los proyectos de software. Entonces, hay una triada o unos cuatro elementos, una triada, digamos, de elementos que se relacionan en un proceso que es el proceso de desarrollo de software o el ciclo de vida del software, en el cual intervienen personas, productos y la técnica. Las personas pues está relacionada con la característica de los clientes. El producto pues está mediado por la organización, por el mercado como tal, las estándares de calidad que existen en el desarrollo de software. Y la técnica viene siendo el entorno de desarrollo, los elementos técnicos que se requieren, tanto hardware como software, lo que son los entornos de desarrollo, las aplicaciones que vamos a utilizar para codificar, para gestionar el proyecto. Y esos elementos son los que van en últimas a hacer parte o a formar el costo. Entonces ya vamos a entrar un poco más a lo que es COCOMO.
¿Qué es COCOMO? COCOMO es la abreviación de Constructed Cost Model, que es un modelo de construcción de costos ideado por el doctor Barry Boehm de la Universidad del Sur de California. Presentaron su primera versión en 1981 y la segunda versión en el año 2000. Básicamente hacen una estimación del esfuerzo, el costo y la duración del proyecto. Esa es la estimación, o en esos tres aspectos nos va a dar estimaciones COCOMO. ¿Qué factores tiene en cuenta COCOMO? Entonces, tiene en cuenta las líneas de código, las líneas lógicas, no las líneas, digamos, literalmente de código. Tiene en cuenta la capacidad de los analistas y programadores, es decir, del equipo de desarrollo. Tiene en cuenta la complejidad del producto y las restricciones propias del tiempo, las fallas, la volatilidad del desarrollo de la herramienta. Y operacionalmente COCOMO 2 tiene digámoslo así, tres campos o tres formas o tres metodologías para estimar los costos de software. Uno es el slot, que son lo que son las líneas de código, que es la más sencilla y la más utilizada para proyectos pequeños. La segunda opción es Function Points, que es básicamente los elementos de función del software basados en algunos puntos, como su nombre lo indica, que nos pueden ayudar a estimar los costos ya para proyectos un poco más complejos. Y Application Points, que básicamente es para desarrollos post-arquitectura, es decir, cuando se van a hacer mejoras, incluye actualizaciones, y esto pues conlleva un riesgo mayor, entonces se puede utilizar esta metodología de Application Points. Entonces, básicamente, COCOMO es todo un estándar con herramientas matemáticas y algorítmicas que nos va a permitir calcular el esfuerzo y la duración de un proyecto de software. Si nos vamos a la aplicación como tal, podemos entenderla como una calculadora, a la cual, o un algoritmo más sencillo, a la cual yo le doy unas entradas, ¿cierto? Unas entradas que vienen siendo como una calibración o una caracterización básica de mi proyecto, como es el tamaño, los factores de escala, los multiplicadores de esfuerzo. Y con esta calibración, él nos va a arrojar el esfuerzo y la duración con esta metodología. Obviamente hay unos cálculos matemáticos y hay unas fórmulas para cada uno de esos elementos, pero en últimas, cuando se tiene ya programada esa aplicación, pues es similar a una calculadora. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores que tiene en cuenta o en los cuales se basa COCOMO para estimar estas cosas? Bueno, entonces, como habíamos visto cuáles eran los elementos que conformaban el costo de un proyecto de software, pues vamos a tener el producto, ¿cierto? Entonces, en producto, ¿en qué se basa? En la fiabilidad del software, ¿cierto? Los estándares de calidad, el tamaño de la base de datos, la complejidad del producto, la reutilización requerida, que tanto software podemos reutilizar, y la documentación, que es un proceso muy importante. Seguido de ello, teníamos la plataforma de desarrollo, que se relaciona con la parte técnica. Entonces decimos que las restricciones de tiempo de ejecución, las restricciones de almacén principal, lo que es el almacenamiento, y la volatilidad de la plataforma. Ya en las personas, que recuerda que ahí está el equipo de desarrollo entre las personas, es la capacidad de los analistas, la capacidad de los programadores, la experiencia en el desarrollo de aplicaciones similares. Es muy importante. La experiencia en plataformas de desarrollo, es decir, si ya se cuenta con esa experiencia, con los lenguajes de programación,
y la estabilidad del personal. No es lo mismo el equipo de desarrollo que está cambiando constantemente los miembros, llámense los directores de proyectos o los programadores o los analistas, que cuando hay un poco más de cohesión y digamos, de continuidad en el equipo de desarrollo. Y en el proyecto, pues, la utilización de desarrollo de herramientas de software que se tengan disponibles, el desarrollo de múltiples localizaciones, es decir, si podemos trabajar en remoto, y el tiempo necesario para el desarrollo. Decíamos que el tiempo es uno de los factores importantes. Bien, entonces, ya teniendo estos elementos, con la herramienta Cocomo podemos introducir el proyecto, la parte de la notación del proyecto y cada uno de los módulos, y podemos incluir las líneas de código que tiene cada uno de los módulos, el lenguaje de programación, el valor digamos, de que se le pagaría a un desarrollador o al equipo de desarrollo en un mes, y con ello nos va generando unos elementos del costo. Y como esto es un estimativo, entonces las estimaciones, como no son exactas, entonces se hacen por, llamémoslo así, por escenarios. Escenario, entonces nos presenta un escenario optimista, un escenario, digamos, estándar o normal, y un escenario pesimista. Y en cada uno nos va a calcular el costo, el tiempo y la cantidad de desarrolladores necesarios para llevar a cabo este producto. Entonces, dentro de los cálculos que nos hace esta herramienta Cocomo, pues está el riesgo, que solamente se calcula cuando son proyectos con posarquitectura, donde los riesgos pues se elevan porque ya digamos que hay que estudiar compatibilidades, actualizaciones y todo ello, migración de datos. El staff muestra la estimación del número de desarrolladores necesarios para completar el módulo en el tiempo de desarrollo estimado. Entonces acá pusimos un ejemplo donde trabajamos con 100 líneas de código para el registro y nos decía que no necesitábamos prácticamente 0 personas. Ya cuando lo conmutamos con este otro que sería, digamos, la consulta 1, tenemos un estimado de 1000 líneas de código, pues nos está diciendo que necesitamos 0,4 y para 2700 líneas más 0,7, lo cual nos dice que digamos, de acuerdo al método tradicional, podríamos estar necesitando acá en el stat 1.2 desarrolladores, digamos que un desarrollador, y se nos iría un poco más de tiempo. Estaríamos trabajando más o menos con en este proyecto nos va sumando las líneas, tenemos 2800 líneas de código, más o menos 152 horas, y deberíamos, este costo estimado más o menos sería de $11.891. Bien, entonces esto, si le calculamos acá con un sueldo mensual de $1000 para, digamos, los programadores sencillos, y para los un poco más complejos $1500. Esa es una estimación. Entonces, como vemos, solamente con unos datos de entrada muy pequeños, pues nos puede hacer unos cálculos o estimar unos costos que nos sirven para hacer nuestras proyecciones de acuerdo al desarrollo que tengamos. Eso es todo en cuanto a la herramienta Cocomo 2. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima. Muchas gracias.